Muchas gracias, Leti. Buenos días, hermanos, a todos en las diferentes ciudades y países. Qué bueno que estamos ya juntos. Como estaba diciendo Leti, esta es ya la segunda clase que estamos teniendo. Nos hemos reunido el miércoles pasado con algunos hermanos, los que no pudieron estar. Por favor, estén pendientes de la grabación. Vean, por favor, la grabación de la clase anterior y los hermanos también que estuvieron estemos revisando la grabación de las clases anteriores. Como hemos conversado en esa clase anterior, hicimos una introducción, vamos a decir, general al tema de las cartas, de estas cartas que hemos llamado generales también, y iniciamos un acercamiento a la carta a los hebreos, y habíamos platicado que por el volumen de la carta, lo que implica también el estudio de la carta, vamos a dedicar esta segunda sesión también al análisis y al estudio de esta carta a los hebreos, ¿verdad? De eso vamos a estar conversando de este tema. Es posible, dependiendo de cómo nos vaya el día de hoy con la temática, todavía es posible que toquemos algunas cosas de la carta a los hebreos en la tercera clase, por el volumen que la carta tiene y la oportunidad que tenemos también en este diplomado para hacer un buen acercamiento. Yo pedí a los hermanos que nos reunimos el miércoles y lo vuelvo a decir esta mañana, es necesario que leamos la carta completa. De hecho, este curso es Hebreos, Santiago, Pedro y Judas, las dos cartas de Pedro y las cartas de Judas. Es necesario que las leamos, que leamos las cartas varias veces en estos meses estas semanas que vamos a estar conversando acerca de estas cartas, ¿ok? Entonces yo voy a ir a compartir mi pantalla digamos, desarrollar la clase de este día. Y recordando siempre que pueden anotar sus preguntas y comentarios en el chat y también esperar los momentos en los que vamos a detener lo que estamos compartiendo en la pantalla para conversar en la sala de la clase de esta mañana. Así que les animo a estar ahí muy atentos, tomando notas, haciendo preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer, por favor, no se queden con ninguna inquietud. Obviamente van a haber preguntas que yo no sabré contestar, pero vamos a pensar cuál puede ser alguna respuesta y nos quedará, si hay alguna pregunta que seguramente puede haber que yo no pueda contestar esta mañana o algo, tendremos que consultar, investigar juntos para encontrar una mejor respuesta. Hoy vamos a estar platicando entonces principalmente de la carta a los hebreos, que hemos hablado ya algunas cosas que se mencionan ahí en las escrituras, ¿verdad? Eso es algo importante. Veamos algunas cosas y vamos a hacer un comentario aquí general de algo que ya hemos platicado de algún modo. Y luego vamos a ir introduciéndonos a algunos detalles. Por ejemplo, en la carta hay varias veces, estuvimos platicando la vez anterior, se menciona varias veces la palabra mejor. Eso va a depender también de la traducción de la Biblia que estemos utilizando. Pero, digamos, Reina Valera contemporánea 60 utiliza la palabra mejor, en algunas versiones utilizan la palabra superior. De eso vamos a ir haciendo algunas lecturas hoy también, que es algo muy importante. Pero mejor pacto, una mejor ley, mejor sacerdocio, mejor sacrificio, una mejor mediación, mejores promesas, toda la carta. Y cuando oímos la palabra mejor, se está estableciendo una comparación. Pero algo importante que hay que subrayar ahí, que lo estuvimos diciendo en la primera clase, es que esta comparación no solo establece la superioridad del nuevo pacto y del mediador del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que además, vamos a decir que esa es la parte más fuerte, en mi opinión, suprime el antiguo pacto.
lo anula el antiguo pacto, en ese sentido en el que habla Hebreos, ¿no? Entonces no es solo superior, porque estábamos diciendo de que pues si yo tengo dos cosas, algo que puede ser mejor, y pues eso es lo que yo he tenido siempre, pero hay algo nuevo que es mejor, pero yo por comodidad, por conocimiento, para no arriesgarme, etcétera, cualquier decisión puedo decir, pues me quedo con esto, aunque yo sé que eso es mejor, pero prefiero esto. Hebreos no acepta esa opinión. Lo que Hebreos dice, no solo, y esa es la manera que lo tenemos que comprender, y hay unas expresiones en Hebreos, no solo es mejor, sino que de ahí en adelante, del establecimiento del nuevo pacto en adelante, ahora lo de atrás ya no se puede usar. Ha quedado suprimido, ha caducado, eso ya no se puede usar. Bueno, ese tema que lo hemos hablado un poco y que hoy también nos vamos a acercar a eso porque es algo muy importante en la Carta a los Hebreos. Es interesante que hay más de 20 títulos a los que se refiere la carta a nuestro Señor Jesucristo, un mediador, sacerdote, ayuda, consejero, bueno, una serie de cosas que se mencionan en la carta. Es un tratado cristológico, de principio, a fin, en diferentes, vamos a decir, términos, en diferentes aspectos. La carta se refiere a eso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas peculiaridades así de la entrada de esta mañana. Lo que hemos hablado es que no tiene un saludo inicial, la carta, ¿verdad? No tiene destinatarios. Algunos piensan, si ustedes leen algunos comentarios, algunas Biblias comentadas también, o introducciones al Nuevo Testamento, o precisamente tratados de la carta de los Hebreos, algunos piensan que más que una carta parece un sermón, un testimonio de un sermón, porque al inicio no arranca con los criterios de una carta, ¿no? Hacia el final ya va tomando esa forma de una carta. Hablamos en la semana anterior de algunas de las características que tenían las cartas en aquel tiempo. Hemos hablado también de que la carta a los Hebreos incluye más de 60 citas, de los Midrash Pesher que estuvimos hablando en la semana anterior, más de 60 citas del Antiguo Testamento. Y la superioridad de Cristo, y ahora aquí con algunos elementos interesantes. Superior a los ángeles, que es como arranca la carta, y esto va como, vamos a decir, como en una gradación ascendente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es superior a los ángeles. Luego hay eso lo vamos a ver en un momentito, pero hay y aquí me estoy como adelantando algunas cosas de la carta, pero es interesante porque la carta inicia estableciendo la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los ángeles, sobre la creación angelical, pero enseguida se habla de su humanidad y se invoca el Salmo 8, cuando se dice que los hombres son menores que los ángeles en el Salmo 8, pero se ha dicho que Él es mayor que los ángeles a pesar de que vamos a decir que es humano. Bueno, aquí hay una cosa del misterio cristológico que yo siempre he pensado y he dicho que sigue para nosotros sin solución lógica. Nuestra declaración de fe teológica o dogmática del misterio cristológico, que decimos que es 100% hombre y 100% Dios, pero eso no es racional, no es lógico. Si algo es 100% de algo, no puede ser algo más, porque es decir, es la totalidad de algo, ¿no? En nuestra lógica y en nuestro raciocinio. Por eso el misterio cristológico excede nuestra razón, excede cualquiera de las explicaciones y cualquiera de las declaraciones que nosotros podamos hacer. Y eso, en ese lío está ahí también Hebreos al inicio, porque ha dicho que es mayor que los ángeles, pero es hombre. ¿Cómo puede ser mayor que los ángeles si es humano, si es hombre? Si los hombres son menores que los ángeles. Si se habla de la encarnación ya en el capítulo 2, y desde el capítulo 1 se está dando algunos avisos de ese proceso de encarnación de nuestro Señor y el propósito de la encarnación. Ok, es superior a los ángeles. Pero luego hay una comparación con Moisés, y superior a Moisés. Y la comparación luego con Josué, el templo y ese tipo de cosas que se establecen ahí en la carta, ¿no? Y va como subiendo y subiendo de nivel hasta declararlo único, insustituible y completamente necesario.
La frase de una vez y para siempre, que es una frase, vamos a decir, como hay una expresión que se dice lapidaria, es decir, eso es la frase que termina de enfatizar y de declarar la superioridad de Cristo, ¿no? Frente a los sacrificios de las instituciones muy estimadas del pueblo de Israel. Los sacrificios, por ejemplo, del día de la expiación, a los que se refiere donde los pecados del pueblo de Israel iban a ser quitados, y, donde iban a recibir la redención y la justificación de parte del Señor, iban a ser redimidos sus pecados, pero ahora ya no va a ser a través de los sacrificios levíticos con el derramamiento de sangre, ese cada año, sino que ahora en nuestro sumo sacerdote se ha presentado una vez y para siempre, y ya no hay más, ¿no? Y esa extraordinaria función de ser ofrenda y el ofrendante y la ofrenda al mismo tiempo, al mismo tiempo. Es un asunto interesante. Y hacia el final del libro, pues se habla de la superioridad de la fe, y esa fe que hay vamos a decir que hay una especie ahí de giro en la temática del libro, porque y eso lo vamos a leer también en un momento, hacia el final del capítulo 10, ya se habla de ciertas cosas particulares que los hermanos estaban enfrentando, a los destinatarios estaban enfrentando. Habían pasado persecuciones, algunos de sus líderes habían muerto. Es posible que la frase al final del libro, cuando dice acordaos de vuestros pastores, es posible que sean pastores que hayan sido, vamos a decir, martirizados, que hayan muerto, o que hayan sido, que estén presos, o un tipo de cosas así, porque incluso la carta pide acordados de los presos. Es decir, hay conflicto entre la carta, no está dirigida a un grupo de personas que están en una situación idónea, de paz, de prosperidad, de alegría, sino gente que ha sufrido, y que ha sufrido no por maleantes, no por delincuentes o por ser malas personas, sino que han sufrido únicamente por su fe. Y a ellos se dirige la carta, ¿no? Pero tienen un conflicto teológico y tienen un conflicto existencial, vivencial. Esta fe que ellos tienen y a la que apela el autor en el capítulo 11, es una fe que insisto en ese tema, que los mete a ese conflicto dual. Por un lado es un conflicto teológico, porque es gente que está saliendo del judaísmo, y ellos traen toda la mecánica y todo el proceso litúrgico de los sacrificios, del sacerdocio, de las fiestas y una serie de cosas así, todo el trasfondo histórico de su fe, o de esa fe. Y esa misma fe, que ahora los tiene con un problema teológico, los está metiendo también a un problema existencial, vivencial, porque los mete a situaciones de cárcel, expropiaciones, muerte, torturas y una serie de cosas. Entonces, esa segunda parte de la carta, hacia el final del capítulo 10 y los capítulos que siguen, se tornan capítulos más pastorales. Ya no sigue presente el hilo teológico por algunas frases, pero más de un ánimo más directo, de una exhortación un tanto más específica, más pastoral, esa carta, ¿no? Y en ese tono termina esa carta, con evocaciones y oraciones muy, vamos a decir, como emotivas. Fíjense este cuadro, para hacer un recorrido así también rápidamente de las expresiones que se mencionan aquí en Hebreos. Y estas son algunas de las citas que vamos a leer. Dios hablando por el Hijo en el capítulo 1. Ya en el capítulo 2, el Hijo es ahora el autor de la salvación. Veamos. Vamos a ver algunos pasajes, déjenme ver. Vamos a ir al capítulo 1. Pues, yo lo tengo aquí en la pantalla, pero ustedes pueden verlo en su Biblia también. Y estoy leyendo Reina Valera Contemporánea. Reina Valera Contemporánea dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días. Esa es una frase importante. En estos días, es decir, hoy, que son días finales, nos
y aquí se incluye el autor, incluye a los destinatarios, nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y aquí las declaraciones muy interesantes y así majestuosas de la naturaleza y la esencia del Hijo, ¿no? Esas son declaraciones también trinitarias en ese sentido. Claro, hay un riesgo porque algunos, estas mismas declaraciones yo voy a decir como en el mal entendimiento del misterio trinitario también, suponen una inferioridad del Hijo frente al Padre en la esencia de la Trinidad, pero ese es un tema también que habrá que pensar y platicar en un momento. Aquí lo que está hablando es de esta majestad del Hijo al que se constituye como el heredero y creador y el salvador del mundo. Él es dice el 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación, y aquí ya toca los asuntos rituales, ¿no? En procesos, vamos a decir, misteriosos, no usuales, aunque hay un simbolismo con el tema de la cruz y todas esas cosas, pero no usuales de la redención de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó, esa es una alusión a la ascensión y a todo el oficio, vamos a decir, el oficio sacerdotal de intercesión del Hijo, no en el altar físico, terrenal, sino como menciona más adelante en la carta, en el tabernáculo celestial o en el santuario celestial. Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles. Era lo que estábamos comentando. Ok, bueno. Vamos a colocar esto un poco más para acá, para que se pueda ver la siguiente lectura. El verso, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Dice, en esta parte habla del tema del autor de la salvación. A partir del del verso 1, se menciona la advertencia. Otro asunto interesante de la carta son las advertencias que están presentes en las cartas, ¿no? En estas cartas. Aquí hay una. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Ese es el riesgo, que nos extraviemos, porque si el mensaje anunciado, y aquí hay una advertencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación que es tan grande, ¿no? Y luego esa es la expresión: Dios no puso al mundo venidero, del cual estamos hablando, bajo la autoridad de los ángeles, sino lo puso, ¿verdad? Bajo la autoridad del Hijo. Y entonces aquí está el argumento con la cita del Salmo 8, como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre? Y aquí empieza a citar el Salmo 8, para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste, todo sujetaste a sus pies. Y ahí termina la cita. Así que Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él, aunque vemos todavía que aún vemos, dice, sin embargo, todavía no vemos que las cosas estén sujetas a él en ese tema. Luego hay una comparación entre Jesús y Moisés en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice, por lo tanto, noten otra vez esa declaración donde se cierra una argumentación y ahora hay un por lo tanto, ¿verdad? Que son como estos marcadores de discurso que se utilizan para, de aquí en adelante viene ahora hermanos, viene una exhortación a la que deben prestar mucha atención. Se ha dado una serie de argumentos y ahora vamos a prestar a esta como conclusión. Hemos llegado a esta conclusión, por lo tanto, ¿verdad? Y esa es la exhortación, o esa es la declaración de una verdad que está sustentada por la argumentación anterior. Por lo tanto, hermanos santos que tienen parte en el llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús como apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, ¿no? Él es fiel al que lo constituyó y como lo fue también Moisés en toda la casa del Señor. Pero
a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Y aquí empiezan algunos líos, ¿no? Con instituciones muy delicadas. Moisés, un patriarca sumamente estimado en el pueblo judío, de donde provenían los hermanos. Bueno, en esa sección. Luego, el siguiente punto habla de Jesús como sumo sacerdote frente a los procesos de apostasía o negación o ese tipo de cosas. Vamos a leer el 4, verso 14. 4:14, que es la exhortación. Y noten otra vez, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Esta es la exhortación. Retengamos nuestra profesión de fe. Hemos hablado ya, ¿no? Nosotros que tenemos el conocimiento de la carta. Los hermanos tienen conflictos teológicos. Los hermanos tienen conflictos existenciales, y no existenciales, sino vivenciales por las circunstancias en las que están viviendo de persecución, desalojos, martirios, violencia, le están sufriendo, ¿no? Y lo que eso provoca al sufrir ese tipo de vejámenes sin ser culpable, sin ser culpable, la inocencia, una conciencia inocente, limpia, vamos a decir, cuando se sufre un castigo que no se merece, la tortura es mayor, hay una presión más fuerte. Bueno, y ahí luego habla del sumo sacerdote, que es igual que nosotros, porque antes ha hablado de su humanidad también, el sumo sacerdote, así como los sumos sacerdotes anteriores, ¿verdad? No es un sumo sacerdote angelical, no es un sumo sacerdote de otra raza o estirpe, sino es un sumo sacerdote como nosotros, como nosotros. Y ahí, pues, la opción de otra vez, por tanto, acercarnos a ese trono de la gracia. Vamos a pasar hasta el 7, al capítulo 7. Y vean, en cada capítulo es interesante, hay diferentes marcadores con ese por tanto y por lo tanto. Esa es una guía que les sugiero que podría tomar para ir leyendo la carta en esas frases a las que va llegando. Igual empieza en el capítulo 6, que es un capítulo de exhortaciones muy fuertes, y vea cómo va terminando, ¿no? El capítulo empieza bastante fuerte, porque el capítulo 5 al final ha hablado de los que va de aprender y nunca llegan al conocimiento verdadero, y que deberían de ser maestros y en realidad no lo son. Entonces el 6 dice, por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Y menciona una serie de cosas. Luego hay unas palabras muy fuertes donde pone una metáfora. Dice, por ejemplo, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Cuando la tierra, y por la metáfora de la tierra que bebe el agua y da buenos frutos, es bendecida, pero cuando produce espinos, dice el 8, y abrujos, no vale la pena y no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada, y así. Entonces empieza la exhortación, y esta es una palabra, uno de mis versículos favoritos de Hebreos, este verso 10. Dios dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Ese servicio, ¿no? Que se menciona. Entonces,
empieza a hablar de ese tipo de cosas y la relación entre Dios y Abraham y todas sus promesas para entrar con ese preámbulo al 7. Al 7. Al final del 6 vamos a revisar, está esa primera mención aquí del sacerdocio de Melquisedec. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Esta es una referencia al lugar santísimo, ¿verdad? Tenemos una esperanza en ese lugar santísimo, pero no es el lugar santísimo que está allá en Jerusalén, sino es un lugar santísimo donde Jesús entró, ¿verdad? Nunca Jesús entró al lugar santísimo del templo en Jerusalén. Nunca pudo haber entrado al lugar santísimo. No vemos a Jesús nunca. Y no lo podemos poner nunca en el lugar santísimo del templo. Sino es otro lugar santísimo donde el Señor entra. Algunas personas pueden decir, sí, pero en el Espíritu estuvo, pero esas ya son, vamos a decir, como algunas interpretaciones de parte nuestra. Tenemos que decir que físicamente el Señor nunca estuvo en el lugar santísimo. Entonces, ¿a cuál lugar santísimo se refiere Hebreos que nuestro Señor entró? Pero para entrar al lugar santísimo que estaba en Jerusalén tendría que haber sido del sacerdocio de Leví, de la familia de Aarón, el sumo sacerdote arónico. Jesús no lo era. Jesús era de la tribu de Judá, de las familias oriundas, vamos a decir, o que venían de la región de Éfrata y de Belén. Era de Judá. Entonces, él no tenía el privilegio de entrar a ese lugar santísimo. Pero entra a un lugar santísimo no en el sentido de los sacerdotes arónicos, sino en el sentido del sacerdocio de Melquisedec. Y se menciona Melquisedec aquí en la carta. Entonces, luego de eso, el autor empieza a hablar algunas cosas de este Melquisedec, ¿verdad? Lo menciona, en Génesis se dice muy poco de él, ¿verdad? Solo aparece Melquisedec en Génesis, como al encuentro de Abraham luego de haber derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Tienen un encuentro muy emotivo, ¿verdad? Comparten comida. Nosotros los cristianos hemos, ¿cómo se dice? Lo vemos hoy como una referencia simbólica de la Santa Cena, y también se puede interpretar como una referencia simbólica a algunas de las festividades judías donde incluía comida. Nosotros los cristianos inmediatamente cuando oímos pan y vino, interpretamos ese encuentro como un encuentro de la Santa Cena de Jesús y una serie de cosas por lo que ocurre después en la última cena del Señor con sus discípulos, ¿verdad? Pues eso es parte de las interpretaciones que nosotros hacemos. Y otra cosa es que Abraham le rinde cierto honor al Melquisedec, y vamos a decir que le muestra respeto, reverencia en aquel momento a Abraham. En ningún momento vemos que Abraham lo considere una especie de Dios o una especie de teofanía o una cosa como esas, ¿no? Era Melquisedec en aquel encuentro con Abraham. Incluso como una práctica vamos a decir, cultural en algunos momentos Melquisedec le entrega, y ahí hay un detalle interesante en el libro de Génesis que aparece acá también, con el asunto de los diezmos, ¿no? De los diezmos. Eso teníamos que platicar un poco de algunos temas que pasan en el libro de Génesis y en este momento. Ok, vamos a avanzar un poco más. Ahorita nos detenemos para las consultas, para las preguntas. Hermano Elías está levantando la mano. Entonces, deme unos minutos y ya nos detenemos para conversar y ahí puede hacer la pregunta. Entonces, este Melquisedec ahora es un sacerdocio del que no se tiene registro, del que no se tiene, vamos a decir, antecedente. Melquisedec es pues una especie de incógnito en el Antiguo Testamento. En la tradición judía se mencionan algunas cosas de Melquisedec, digamos en literatura extrabíblica, pero en el texto bíblico solo aparece en los Salmos, ¿verdad? Cuando dice, tú eres sacerdote para siempre, el Salmo 110,
en el orden de Melquisedec, hasta ahí nada más. Y luego se toma ese texto aquí para hacer la interpretación con ese sacerdocio extraordinario al que se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos acá y así nos da un chancecito de poder conversar con algunas preguntas y comentarios. Hermano, tenía levantada la mano alguien. Bueno, vamos a ver, los que tengo aquí en pantalla está Ramiro. Vamos a escuchar al hermano Ramiro y luego a Lorenzo. Puede abrir su micrófono. ¿Cómo está? Buenos días. Luis. Me llama la atención y no sé cómo podemos ver esto, no sé si he entendido bien. Al principio de la exposición hemos hablado del pacto, ¿no es cierto? Y usted claramente ha dicho que ya no está vigente el antiguo pacto, ¿no? Ha sido como suprimido, está caduco, etcétera. Entonces, mi pregunta es, mucha gente obviamente nos dice, y en mi misma iglesia hay, dice, no, ya no tienes que preocuparte del Antiguo Testamento, ¿no? Y ciertas cosas como el diezmo y cosas del Antiguo Testamento, dicen, no, ya está caduco eso, no tienes que preocuparte nada. Pero a mí me llama la atención que Jesús cuando estaba aquí en la tierra dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Entonces, no sé si me puede explicar cómo Claro. entender eso, por favor. Gracias. Claro, Ramiro y hermanos, sí, recordemos que Jesús, y eso le decimos a algunas personas, Jesús no fue cristiano, Jesús fue judío, vivió bajo los criterios y vamos a decir, forma y práctica judía, lo fue de principio a fin. El Señor fue un judío obediente, sometido a esas consideraciones. Lo extraordinario es que a partir de su sacrificio, nosotros hemos sido liberados de esa, vamos a decir, como esclavitud, como se llama en algunos casos. Pablo llega al extremo de llamarlo esclavitud y servidumbre a ese tipo vamos a decir, de fe y de forma de tratar, ese intento de tratar de ganar el favor de Dios a través de la ley, ¿no? Entonces, esa ley queda ya caduca. Ahora, hay que ir con cuidado de qué es lo que está caduco y qué es lo que podríamos considerar si ya no sirve el Antiguo Testamento, quitémoslo, quemémoslo, ya no lo volvamos a ver, ese tipo de cosas. Entonces, cuando el Señor dice, he venido a cumplir la ley, pues se dedicó a cumplir la ley. Todas las leyes que se cumplían. Cuando los fariseos lo acusaban del incumplimiento de ciertas leyes, por ejemplo, el hermano Ramiro tiene en fondo ahí las espigas de trigo, que se ven muy bonitas. Estaba recordando cuando los discípulos cortaron unas espigas en día sábado y los regañaron, ¿no? Porque no guardaban las tradiciones. Una cosa eran las tradiciones de los maestros, de los judíos, como nosotros hemos establecido tradiciones en nuestras congregaciones, en nuestras organizaciones denominacionales. Tenemos tradiciones. Y a veces somos muy celosos de las tradiciones más que de los principios fundamentales. Cuando enfrentaron a Jesús, Jesús les dijo, miren, pues ustedes saben que si la ley permite, si yo paso por el campo de alguien, tengo hambre, puedo comer. No hay ningún problema. No dice que tenga que tener las manos lavadas y que nada. Eso ya es otra cosa de parte de las tradiciones de los maestros, ¿verdad? Ahora, lo que menciona Hebreos es particularmente aquellos sacrificios y ofrendas que tenían que ver con el tema del pecado. Desde hace ya mucho tiempo, diferentes autores hablan, o se habla de la ley ritual y de la ley moral. Incluso en la ley moral hay que ir con cuidado por ciertas cosas éticas y morales que la ley establece. Por ejemplo, entre los 10 mandamientos, el asunto ritual parece terminar con el no hacer imágenes delante del Señor, ¿verdad? No tendrás otros dioses, eso ya es definitivo, ¿verdad? Pero no harás imágenes, eso ya es algo ritual también, ¿verdad? El tema del sábado también es algo ritual entre los 10 mandamientos, pero luego los otros 7 mandamientos son asuntos morales, ¿verdad? Son asuntos
morales de no hacer diferentes cosas en la relación con nuestro prójimo, con el tema de nuestro prójimo. Pero, por ejemplo, el no adulterar, por poner un ejemplo, ¿verdad? No adulterarás, ¿cómo aplicaba en aquel entonces? Digo esto por el tema de los cuidados, aún en la ley moral. La ley asume que las personas podían tener más de una esposa, los varones, los hombres, ¿verdad? Podían tener más de una esposa. Y entonces, tener varias esposas no era adulterio en los criterios de la ley. Acercarse íntimamente a una mujer que no es mi esposa, entonces eso ya se califica como adulterio, ¿no? Pero se podían tener varias esposas. Cuidado con el tema de la ley moral. Yo llegué a esa conclusión hace unos 20 años atrás. Vivía en un área de mucha violencia, violencia callejera, pandillas, narcomenudeo, extorsiones. Vivía en el corazón de esa zona, aquí en Guatemala. Lamentablemente nosotros en Guatemala tenemos estadísticas de violencia por asesinatos de arma de fuego y cosas así, tasas elevadas, y hemos tenido momentos muy críticos. Y yo vivía en una zona de ese tipo. Entonces, en ese tiempo, pensando en el tema de la muerte, el castigo, la legalidad, la justicia y una serie de cosas, llegué a la conclusión de que no podía estar de acuerdo con la pena de muerte. Y hasta el día de hoy sigo en ese mismo pensamiento. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y entonces lo primero, porque lo expuse, yo he sido profesor de hace ya como 30 años, y entonces lo expuse en algunos de los grupos con los que estaba compartiendo y me estaban crucificando porque vivíamos en un momento en picos de violencia, y entonces, pero la Biblia establece la pena de muerte, en la ley está la pena de muerte. Ok, entonces me fui a estudiar cómo se aplicaba la pena de muerte o cómo se tendría que haber aplicado la pena de muerte con la ley de Moisés. Señores, no estuviéramos uno vivo. Si se aplicara la pena de muerte, así como lo dice la ley de Moisés, no hubiera uno de nosotros vivo. Si, por ejemplo, en su pueblo hay alguien que practica la brujería, tendrían que haberlo asesinado a usted también. Porque, ¿por qué? Usted que sabe que hay brujos en su pueblo, porque usted no lo ha ido a apedrear a ese brujo, ¿verdad? Los padres que tenían hijos desobedientes, lo que la ley les pedía es que lo llevaran ante los jueces y le decía, este hijo ya no me quiere obedecer. ¿Qué hacen? Miren que ustedes qué hacen. ¿Qué hacía el juez? Bueno, vení para acá. Y lo que hacían era apedrearlo, lo mataban al hijo rebelde, que el padre lo tenía que entregar a la muerte. Y si el padre tenía un hijo rebelde y no lo entregaba, entonces la familia completa tenía que morir. Y así, una serie de cosas. Imagínense si alguien mostraba cosas, prácticas sexuales diferentes, entonces toda la familia o todo el pueblo tenía que morir. Por eso les decía, si se aplicara la ley de Moisés, así como está establecida en la ley de Moisés, quedarían muy pocos habitantes en Latinoamérica y en el mundo, muy, muy poquitos. Bueno, entonces el tema de la ley moral debemos ir con cuidado. Ahora, lo que establece Hebreos es definitivamente ya no hay ningún otro procedimiento por el pecado, y menos nosotros, ¿no? Ya no hay, y es mire, en la providencia del Señor es un asunto tan tajante y tan fuerte que el día de hoy, por ejemplo, ¿cómo hacen los judíos para expiar sus pecados si no hay lugar santísimo, si no hay templo, si no hay derramamiento de sangre? Y la ley es clara, la ley de Moisés es clara al decir, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo desde el año 70 y todos los episodios anteriores al año 70 en los que no hubo templo, cómo se expiaban los pecados? Lo que han hecho es una reinterpretación de la ley para hacer esos como procesos de redención, aún sin el derramamiento de sangre, que la ley lo establece. La ley de Moisés dice, sin derramamiento de sangre. Entonces, el autor de Hebreos dice, ok, si la sangre, en el capítulo 10, y vamos a llegar a eso, si la sangre de los machos cabríos, de los becerras y todo eso fue suficiente para perdonar los pecados, ¿cuánto más la sangre de Cristo que fue ofrecida? Y ahí esa frase la tenemos que grabar en nuestro corazón, una vez y para siempre. Usted y yo
desde la teología de la carta a los hebreos, no podemos hacer absolutamente nada por nuestro pecado. Lo más que podemos hacer es confesarlo, pedirle al Señor que nos perdone y esperar que nos perdone, porque Dios, esa es otra cosa que hay que decir, Dios no está obligado a perdonarnos. El hecho de que le pidamos perdón no significa que Dios nos va a perdonar. Ah, es que es un Dios de amor, siempre me va a perdonar. Cuidado, porque Hebreos establece también esas advertencias, ¿verdad? En ese tema. Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar como caduca la ley. Ok, vamos a ver, Lorenzo, Elías y de ahí Carlitos también están levantando la mano. Vamos a escuchar. Lorenzo, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Muy buenos días, pastor. Dios lo bendiga. Pastor, me pregunta, o si no voy a comentarlo, primeramente lo que Pablo escribió. Pablo escribió la epístola a los hebreos para alentar a los miembros judíos de la iglesia a mantener su fe en Jesucristo y no regresar a sus antiguos costumbres. Mi pregunta es, llama de que mucha gente sigue haciendo costumbres antiguos, costumbres ancestrales. Pero mi pregunta es sobre el hebreo, ¿qué significa el mensaje de Hebreos? Pensemos en la carta como un todo, no deteniéndonos en detalles, ¿no? Es una carta de aliento, al final de cuentas. Es una carta de ánimo y de exhortación en el buen tono, de exhortación, no de regaño, no exhortación de regaño, sino exhortación a la perseverancia, exhortación a la fe, a la obediencia y a la santidad. Es una carta que lleva eso. Y los argumentos detrás de esa exhortación, pues son los que hemos visto. Y también es una carta que nos está diciendo, vamos bien, hermanos, van bien, no se han equivocado, no se han equivocado. Te está hablando a los judíos, ¿no? A la gente judía que ha salido de esa fe y que ahora están creyendo, vamos a decir, como en nada, ¿verdad? Porque no tienen un templo, no tienen un sacerdocio, no tienen nada. Algunos autores han dicho que a los israelitas en los tiempos de los reyes, algunas personas o algunas tribus, digamos, no israelitas, les decían, los consideraban una especie de ateos, porque los israelitas no tenían ninguna imagen, ¿no? Los filisteos tenían sus dioses, sus ídolos, ¿verdad? Los moabitas tenían sus ídolos, los egipcios tenían sus ídolos, pero los israelitas no tenían. Entonces los hermanos han salido de la devoción del templo, han salido de la devoción de la ley, han salido de la devoción de los sacerdotes y ahora están como si nada. Entonces le está diciendo, no se han equivocado, están bien. La frase en el capítulo 11, cuando le dice Moisés salió como viendo al invisible, es una frase también interesante que la usa el autor, porque los hermanos no tenían nada, aparentemente nada a que aferrarse, y además es posible que algunos de sus líderes, a los que ellos consideraban guías y mentores y protectores, los habían tomado presos y los habían matado, ¿verdad? Entonces estaban ellos en una situación compleja. Entonces la carta parece tener ese tono en general, ¿verdad? Ese tono en general. Pero eso tenemos que considerar la carta como un todo. No pensemos que es solamente un tratado teológico que se le está dando a personas que tienen suficiente tiempo para meditar y que están en una situación así muy idónea, en una isla paradisiaca ahí, en mucha paz, con el tiempo suficiente para hacer esas meditaciones. Era gente que había sufrido y que estaba escuchando ese mensaje que el autor les está dirigiendo para fortalecer la fe, ¿verdad? Un tema de la carta. Ahora, un tema de tradiciones, y aquí, digamos, ese es un camino un poco complicado para algunas personas, pero la decisión de los cristianos de conservar tradiciones judías, hay que ir con muchísimo cuidado por esa ruta, porque se pueden cometer errores muy grandes, ¿no? Muy grandes. Lamentablemente hay personas que llegan incluso a rebajar a nuestro Señor Jesucristo frente a las instituciones judías del Antiguo Testamento. Entonces yo siempre pregunto,
¿qué hacemos con Hebreos? Lo que usted me está diciendo, ¿qué hago con Hebreos? ¿Lo tiramos? Pero son personas que lamentablemente han tomado decisiones y lamentablemente hay que usar estas expresiones, me disculpo anticipadamente, ¿verdad? Pero decisiones irracionales con las que en algún momento ya no se puede platicar ni discutir, porque no tienen ningún interés vamos a decir, como por analizar o reflexionar. Tomaron una decisión y punto. Entonces yo he preguntado, ¿qué hacemos con Hebreos? ¿Qué hace usted con Hebreos? ¿Qué hacemos con las cartas de Pablo, como Gálatas, por ejemplo, o el mismo Romanos? ¿Qué hacemos? Porque citan algunos versículos de Romanos capítulo 11 principalmente. Pero ¿qué hacemos con el resto de Romanos? ¿Y qué hacemos con Gálatas o con Efesios? ¿Quitamos el capítulo 3 de Efesios, señores? ¿O qué hacemos con toda la carta a los hebreos? ¿Qué hacemos con eso? Entonces dicen, no, que no sé qué, y empiezan a decir algunas cosas, porque cierran esos versículos, no pasan por ahí, ¿verdad? Ok, Carlos o Elías creo que estaba antes, Elías antes y luego Carlos, y luego vamos a volver a la presentación. Elías puede abrir su micrófono, Elías Alcántara. Ahora sí, ahora sí. Profesor, buenos días a nuestro compañero de clase, Dios lo bendiga. Profesor, una consulta que me quedó ahí diríamos como se dice, en el tintero. Me llama la atención Hebreos 7:3, cuando hablando de Melquisedec, dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Yo creo que está claro que es un personaje histórico, o no lo es. En realidad es un ser espiritual que, como dice el escritor de los Hebreos, no sé si se entiende de manera literal o metafórica esa parte, porque dice, ni tiene principio de días ni fin de vida. ¿Cómo interpretar este verso, o en los originales en que fueron escritos? ¿Cuál es la connotación de esta parte textual? Gracias, profesor. Bueno, yo creo que algo importante que debemos de tener son las estrategias hermenéuticas de símbolos, tipos, metáforas, ese tipo de cosas. Hoy, cuando vemos a Melquisedec hacia atrás, digamos, en retrospectiva, y el evento con Abraham, tendríamos que verlo como un personaje histórico. Y si lo vemos como un personaje histórico, tendríamos que verlo como un personaje que sí tiene principio, que sí tiene fin, que sí tiene padres. Por ejemplo, que no se mencionan en Génesis, ¿verdad? La experiencia con Abraham fue una experiencia notoria. Abraham sabía de Melquisedec o no sabía de Melquisedec, no lo sabemos, ¿no? Solo dice que salió al encuentro Melquisedec, el rey de Salem, y bueno, y Abraham se rinde delante de él. Ahora, aquí en Hebreos, el autor está haciendo una interpretación, vamos a decir, simbólica de Melquisedec como un rey ya eterno, ¿no? Como se hace con Moisés o como se hace con David o como se hace con los profetas, que fueron personajes históricos, pero que en la interpretación más adelante, su personaje, vamos a decir que se agranda, se extiende por las implicaciones históricas que tienen. Es un asunto de interpretación. Nosotros podríamos también interpretar una especie de cristofanía, como se llama, o una manifestación de Cristo, de Melquisedec, aún en el evento con Abraham, ¿verdad? Pero eso ya es una parte de la interpretación nuestra en este momento, ¿no? La carta, ojo, porque la carta no dice que Cristo es Melquisedec. No sé si lo leen. Dice que es sacerdote, así como fue sacerdote Melquisedec. ¿Lo nota? La carta nos dice que Cristo era y que Cristo se le apareció a Abraham en forma de Melquisedec.
No, ¿verdad? Sino que es un sacerdocio, el de Cristo, así como fue el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué sabemos del sacerdocio de Melquisedec? Nada, en una palabra, ¿verdad? O muy poco. ¿Qué rituales hacía? No sabemos. Solo se dice que era el Dios altísimo, ¿no? Un Dios, ese Dios altísimo en el contexto de Abraham era un Dios desconocido. Abraham respetaba. Y voy a decir algo raro de Abraham, oye, por favor, no se vaya de la sesión, pero vamos a decir algo de Abraham. ¿Cómo decirlo? Bueno, Abraham no era tan monoteísta como lo hemos creído, siempre, ¿verdad? Voy a ir más, esa primera frase fue así fue un golpe muy duro, ¿no? Eh, pero Abraham respetaba, admiraba y asumía la existencia de deidades como la de Melquisedec, ¿verdad? Melquisedec bendice a Abraham en el nombre de su Dios. ¿Y qué sabía Abraham del Dios de Melquisedec? ¿Verdad? Abraham lo encontramos cuando Dios le habla en la encina de Mamre, cuando va en su peregrinaje, y la encina de Mamre era un centro ritual, era un centro de adoración. ¿Qué hacía Abraham ahí? Buscando a Dios, ¿verdad? O algún Dios. Él hacía sus altares y hacía ciertas cosas. Dios le pide que sacrifique a su hijo en sacrificios humanos. Y Abraham dice, ok, no hay problema. ¿Eres mi hijo? Ah, bueno, y era su hijo. Uno romantiza eso, ¿verdad? De que su hijo y que no sé qué, pero no se detiene a pensar, era un sacrificio humano. ¿Y cómo Abraham dijo, sí le voy a dar un sacrificio humano a Dios? Ese tipo de cosas, ¿no? Si hay alguien ahí que le diga sacrifica a tu hijo o a tu suegra o a tu esposa, cuidado, porque no puede ser de Dios ahí ese sacrificio, ¿verdad? De los sacrificios humanos. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, aquí en Hebreos, Melquisedec ya tiene una forma extraordinaria, ya tiene una forma diferente. Entonces el autor dice, ¿cuál es el origen de Melquisedec? No sabemos. ¿Tenía padres? No sabemos. Entonces, esas características se están como haciendo más grandes de Melquisedec y son estas características que se asemejan ahora a la persona de Cristo como sumo sacerdote, no, y es un sacerdocio, vamos a decir, no humano, sino es un sacerdocio ya en el plano espiritual, porque si fuera un sacerdocio humano, se necesitaría un santuario terrenal, y el santuario en el que oficia es un santuario espiritual, celestial, no terrenal, ¿no? Con el tema ahí de Melquisedec. Bueno, vamos a escuchar a Carlos. Agradezco cada pregunta y cada comentario. Hay muchísimas cosas que considerar. Entonces, por favor, lleve algunas notas de algunas situaciones que estamos comentando. Carlitos, le escuchamos. Bienvenido. Gracias, Pastor Luis. Ha sido muy edificante el tiempo. En realidad llegué un poquito atrasado ya, pero está muy buena la clase. En cuanto a la ley, que a veces se mira, como dice en estos tiempos, como que hay que darle cumplimiento a ciertas cosas y ha entrado fuerte el tema de ser judaizante en estos tiempos. De hecho, es como una moda, creo yo, de repente tener ciertos elementos que como que son parte del ritual ahora o quieren ser parte de nuestro culto. Y es preocupante, y yo creo que hay que mirarlo con la seriedad que corresponde a ese tema, porque pareciera que a veces Cristo no es suficiente, la palabra no es suficiente, y ahí yo creo que hay un tema, hay un problema de fondo. En cuanto a la ley, yo pensaba y venía a mi mente este rayo, ¿no es cierto?, que nos lleva a Cristo. Y finalmente cuando uno entiende, creo yo, es lo que yo he podido entender, que finalmente Cristo, y es lo que yo creo que Hebreo, cuando uno lo empieza a leer y empieza ahí a meterse, escudriñar, se da cuenta que en el fondo vemos la supremacía de Cristo en todo. Y es un golpe a los judíos que tenían a Abraham. De hecho, eso es lo primero que le echan en cara a Cristo en los tiempos, los líderes religiosos, justamente, los que no entendían nada o entendían muy poco, lo primero que le echan en cara a Cristo es quién era el padre de ellos. A Abraham tenemos por padre, le dicen en una ocasión, más de una. Entonces, esta ley que nos permite a nosotros identificarnos como pecadores y mostrarnos a este Dios que nos muestra también, se muestra a través de la ley, a través de la ley nosotros podemos ver quién es nuestro Dios.
través de todo lo que nos ha dado. Eso. Y lo otro, en cuanto a los sacrificios que usted hablaba, quisiera que nos hablara un poco acerca de la transustanciación, porque la palabra nos habla, ¿no es cierto?, que Jesucristo hizo perfecto a los santos por un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y pareciera que nosotros necesitamos hacer rituales o hacer ese sacrificio constantemente. De hecho, los filipinos cuelgan a Cristo en un madero de la cruz y lo vemos en el Semana Santa, por ejemplo. Y tenemos una mala idea, una distorsión tremenda acerca de cómo a veces el ser humano piensa que necesita valerse y volver a ciertas cosas que el Señor ya las ha establecido como cumplidas en Cristo. Él nos ha hecho perfecto, no en el sentido de perfecto, porque el perfecto vamos a ser cuando estemos en la gloria, pero sí ahora mirados como justos y santificados por el Padre a través de los sacrificios y los méritos de Cristo. Y si son los méritos de Cristo, ya, Bueno, ya está, es gracias. bueno, Entonces, hay varios elementos. Aquí en Guatemala, con estudiantes presenciales del curso de hebreo, hemos hecho algunas actividades. Por ejemplo, hemos revisado algunas. Hay una parte de estos cursos donde revisamos literatura rabínica, como el Talmud, por ejemplo, ¿verdad? Y otras, bueno, el Talmud, que reúne una gran tradición. Las personas que tienen una inclinación o afición por tener una práctica judía, pues la primera tarea que deberían de tener es dar una buena leída del Talmud, tener un Talmud, ¿verdad? Y vivir de acuerdo a los criterios del Talmud. Ahora, por lo que sabemos de Hebreos, eso ya no tendría ningún valor delante del Señor, ¿no? Nosotros no tenemos restricciones de comida, no tenemos restricciones de días, no tenemos una serie de cosas. Pues los principios de liturgia son otros. El tema de la transubstanciación, por ejemplo, en actividades como la Santa Cena, entre las iglesias evangélicas, es una, vamos a decir, como una forma de teológica diferente de entendimiento, como la misa que se realiza católica con el tema de la comulgación y ese tipo de cosas, porque para nosotros es más un simbolismo, es un símbolo de ciertas cosas. En la práctica pasan tantas cosas, tantas cosas. Yo he oído personas que dicen que, por ejemplo, en la Santa Cena, cuando ya les pasan la copita, a veces es vino, a veces es jugo de uva o algo así. Entonces, yo escuché a personas decir que si yo tengo, por ejemplo, fíjese, yo no estoy de acuerdo con eso ahora, pero si yo tengo mi copita de vino, ya me la sirvieron, ya oraron, ya está bendecida, puedo poner mi dedito ahí en esa copita de vino y si, por ejemplo, me duele aquí, me pongo ahí el vino de la Santa Cena, me voy a curar. ¿Verdad? Y una cosa así, no sé, no sé de dónde salen esas enseñanzas, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que se convierten algunas veces como en tradiciones. Es más un símbolo de recordatorio. Ahora, el tema de nuestra santificación en Cristo, el perdón de los pecados ya fue efectuado. Yo uso un ejemplo. Cuando se emite una amnistía general, ¿no? Una amnistía. Entonces, todos están perdonados, pero hay un trámite que hacer, ¿verdad? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, todos están perdonados, pero hay un trámite que realizar, ¿no? Y luego el tema de nuestra santificación, así Él nos hizo santos en su sacrificio, pero hay una santificación, vamos a decir, como que gradual, que nosotros también tenemos que ir alcanzando, ¿no? Por eso los últimos capítulos hablan de la perseverancia, se habla de la santidad, incluso está esa frase ahí en Hebreos, en la que aparece: sin santidad nadie verá al Señor, ¿no? En esa parte donde el autor de Hebreos está dando algunas, vamos a decir, como consejos, exhortaciones de índole ya de vida personal, ¿no? Luego de hablar de la fe, en el capítulo 11, el capítulo 12 empieza a decir de que, bueno, ya que ahora hemos visto todos esos héroes,
Ahora seamos nosotros también un héroe, corramos. Imagínense a alguien que está corriendo, dice que tiene un montón de testigos ahí alrededor, hay que correr y hay que despojarse de todo, de cualquier peso que nos esté llevando, y ahí la palabra que se utiliza en griego cuando se refiere al peso es onkos, que es de donde viene oncología, por ejemplo, ¿verdad? Que se refiere a los cánceres, que son tumores o cosas que se producen y que son malignas, ¿verdad? La palabra onco también se usaba con esos pesos que usaban los barcos para mantener cierta estabilidad en algunas cosas, es decir, pesos de los que se puede deshacer, ¿verdad? Y no va a haber ningún problema. Entonces dice, desháganse de eso y hay que correr con paciencia esta carrera, no sé qué, y luego habla de la disciplina, y luego en el capítulo 13 se mete al lecho matrimonial y empieza a hablar de la purificación de la santidad, aunque es un pincelazo nada más, pero habla en contra del adulterio y de la fornicación. Entonces les dice a los hermanos, tienen que ser puros sexualmente, tienen que ser castos, tienen que ser gente santa en el tema de su sexualidad. Y así, habla de la comunión con los hermanos, habla de la obediencia, de asuntos congregacionales en esa parte de la exhortación. Es decir, esta santidad gradual que vamos alcanzando, aunque ya a nivel vamos a decir, posicional en Cristo, al estar en Cristo, ya somos santos, ¿verdad? Y cuando nos vemos, como que no nos vemos muy santos, que digamos, ¿verdad? Pero entonces tenemos que trabajar en esa santidad. Esa santidad en Cristo no es una excusa para sí, yo es santo y ya como viva, no importa, porque como ya soy santo, como Cristo ya murió por mí. Entonces está la exhortación al final del capítulo 10, donde dice, si nosotros ya con todo el conocimiento que tenemos y con la experiencia que tenemos pecamos, estamos sujetos a un juicio delicado delante del Señor, porque lo que estamos haciendo es pisoteando la sangre de Cristo. Estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto. Y siempre hay una comparación de pactos, ¿verdad? Si los intentos de profanación del templo anteriormente fueron suprimidos de manera muy violenta, este intento de profanación del nuevo pacto también tendría sus consecuencias muy delicadas, que es lo que empieza diciendo también el capítulo 2, ¿verdad? Si descuidamos nosotros una salvación tan grande, ¿qué va a pasar con nosotros? La exhortación que aparece en el capítulo 6, donde si va de recibir la palabra y estamos recibiendo bendiciones, pero no estamos dando el buen fruto, entonces vamos a tener una consecuencia desastrosa, y ese tipo de exhortaciones que están constantes a lo largo del libro. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar un poco más en el texto. Hay un cambio de argumento. Vamos a ir al capítulo 8, donde se está hablando del sumo sacerdocio y una serie de cosas. Fíjense aquí al final, vamos a ver desde dónde leemos. Vamos a leer el capítulo 8 ustedes, porque voy a compartir aquí la pantalla. Solo yo lo estaba viendo, disculpen. Es un capítulo corto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Ningún sumo sacerdote ha tenido ese privilegio, digamos, ¿verdad? Y que es ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero. Y aquí está poniendo el tabernáculo celestial sobre el tabernáculo terrenal. Ya lo había hecho Pablo en Gálatas, con expresiones muy fuertes cuando dice que la Jerusalén de abajo es la esclava, ¿verdad? Que la Jerusalén de abajo es la esclava y que la Jerusalén de arriba es la libre. Y dice, la esclava no permanecerá para siempre, y empieza el capítulo 4 de Gálatas, si recuerdo bien. Pablo está en este mismo tono, hablando de esa superioridad espiritual también del pacto en Cristo. Levantado por el Señor, no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no podría hacerlo, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que modelo y sombra. Aquí la expresión griega es también así como algo
que no es real, solo una imagen, ¿verdad?, de las cosas celestiales, tal como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un mejor pacto. Vea, este verso 6 es importante por lo que estamos hablando. Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjese lo que hay en el verso 6. Un sumo sacerdote que tiene un mejor ministerio, mejor mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí en este verso 6 hay, es un verso clave en este entendimiento de la superioridad de Cristo ante toda la institución mosaica, digamos, de los sacrificios para la redención de pecados. Luego dice, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Habla aquí ya de la imperfección del primer pacto. Pero Dios, al reprocharle sus defectos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y note el uso de las escrituras, es muy interesante, ¿no? Es una persona, el autor o autores de Hebreos, conocen muy bien las escrituras, ¿verdad? Y están argumentando y sustentando este argumento con este pasaje. Recordemos que a veces eso como que se nos pasa por alto, ¿no? O a mí me ocurre a veces. El autor de Hebreos, para hablar de estos temas, no tenía hebreos, como nosotros hoy. Qué rico, qué fácil es hablar de estos temas, porque tenemos hebreos. Pero el autor de Hebreos no tenía hebreos, están escribiendo hebreos, entonces él tiene que recurrir a las escrituras que tenía en aquel momento, y la Septuaginta particularmente, para sacar esos temas, sacar esos textos y hacer la redacción de la carta, que hoy nosotros pues tenemos estos argumentos, ¿no? Yo no sé si para escribir el verso 6 que estábamos leyendo, el autor se detuvo un momentito a decir, no, esto, a ver si no va a sonar muy fuerte o a ver si no va a sonar algo, y al final dijo, pues, a ver qué pasa, a que sea lo que Dios quiera, dicen algunos, y empezó a escribir ahí el versículo incluso con las implicaciones que tiene. Bueno, verso 9 dice, este pacto no será semejante al que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no fueron fieles a mi pacto y por eso los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su mente. Esto ya lo ha dicho Ezequiel, ya lo ha dicho Jeremías, y hay algunos vistazos también en los Salmos y en algunos otros profetas. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Y este es un versículo importante. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero. Y lo que es viejo es anticuado y está en vías de desaparecer. Es decir, ya caduco, ¿no? Este nuevo pacto ha hecho caduco el antiguo pacto. Entonces, vamos a regresar aquí a la sala, lo que estamos conversando. Es en esta declaración, y aquí a partir del verso 9, el autor de Hebreos, el tono que toma ahora ya no es tanto de justificar este nuevo pacto, sino que empieza a hablar de la implicación del sacrificio para la redención de los pecados. Vamos a volver aquí a este pasaje. Déjenme compartir aquí este pasaje. Vamos a ver con lo que estamos leyendo. El verso, vamos a pasar al capítulo 9, que es lo que está mencionando de este ritual. Y fíjese todas las instituciones que están siendo aludidas. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. Luego habla del santuario, describe de una forma interesante el santuario, y luego habla del trabajo del sumo sacerdote. Con todo esto,
que así está dispuesto, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. En el atrio y en el lugar santo, digamos, había cosas constantes que se hacían todos los días y cosas que se hacían los sábados. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, ese es el lugar santísimo, una vez al año y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no está abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Y luego viene la parte de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí está esta giro, aquí en el argumento que el autor está desarrollando. Cristo ya vino, o vino ya, es el sumo sacerdote, ahora ya lo está declarando, antes lo ha argumentado de Melquisedec y que no sé qué, ahora ya es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través de un tabernáculo más amplio y más perfecto. No ha sido hecho por los hombres, no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Y viene esta parte es muy interesante, la forma de la argumentación. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, de las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros, santifican para la purificación de la carne, esto es el procedimiento levítico que aparece en el libro de Levíticos, lo que tenía que hacer el sacerdote al sacrificar los becerros, una vaquita o incluso las palomitas, cómo lo tenían que quemar, hacia dónde se iban las vísceras, hacia dónde se iba la sangre, qué partes eran las que se tenían que quemar, qué hacían, todo ese procedimiento y cómo obtenían la sangre para entrar al lugar santísimo y qué se hacía con todo eso. Todo eso es lo que tiene en mente el autor y que la gente a la que se está dirigiendo lo sabe también, más o menos, ¿no? Podría saber este ritual y él está aludiendo a eso. Entonces está haciendo esa comparación. Y en verso 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia? Entonces aquí la conclusión. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Porque cuando hay y aquí pone la palabra testamento, pero es pacto, cuando hay un pacto, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ¿no? Este es digamos, aquí es un tema de traducción, pero básicamente se utiliza la misma palabra entre pacto y testamento, ¿no? Ya que el testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros, bueno, y ahí empieza el argumento otra vez del ritual levítico, hasta el verso 23. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de estas cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esos. Por eso, Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, no entró ahí. Cuando entraba al templo, el Señor solo llegaba a algún patio o algunas cosas donde llegaba toda la gente, nunca entró hasta donde estaban los sacerdotes. Cuando lo encontraron con los maestros de la ley, no estaba en el lugar santo o en el lugar santísimo, menos. Nadie podía entrar ahí. El Señor estaba por ahí, en algún pasillo, en alguna placita o en algún lugar donde se juntaban los maestros de la ley, o cuando iba a orar, oraba donde oraba todo el público. No tenía un lugar especial, porque él no podía hacerlo, ¿no? Pero sí entró al santuario celestial, ¿verdad?
Eh, bueno, toda la argumentación, el verso 27, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez, después venga el juicio, así vendrá Cristo, y aquí hay una puntada escatológica interesante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Y el verso 10, que aquí el capítulo 10, en este capítulo hay un cambio de argumentación luego de hablar de los sacrificios de Cristo. Vamos a seguir leyendo. A mí me interesa mucho el que tomemos la lectura y vayamos haciendo estas reflexiones. La ley es apenas el contorno de los bienes venideros. Fíjese dónde pone la ley el autor, no en la parte central como la tenían los judíos o los fariseos, sino apenas está como en la orillita, digamos, es como lo que le da alguna forma. Ha dicho antes que es una sombra y ahora es así como el límite, nos ayuda como algunas referencias nada más, pero no es la imagen real, no es lo verdadero, no es lo real. Y entonces está estableciendo el nuevo pacto a través del sacrificio de Cristo y a través del sacerdocio de Cristo como lo verdadero, como lo real. Hay un problema con eso, que no se mira. Y por eso enseguida el tema de la fe. Pero dice, es lo real, pero no susceptible a nuestros sentidos. Ellos tenían el templo, tenían al sacerdote. Yo me imagino, me lo he imaginado, ver al sumo sacerdote. Y bueno, y en una parte me lo he imaginado y también tuve una experiencia que ya les voy a contar en un momento, pero imagínense al sacerdote vestido de sus galas. Una cosa impresionante, el tipo lleno de joyería, imponente, y no solo lo que implicaba ver al sacerdote vestido de sus galas, que no eso pasaba todos los días. Le decía lo de la experiencia que hicimos un viaje de estudio a Israel, a hacer unos estudios de arqueología y de historia, y parte en ese viaje estuvimos en el Instituto para la Elaboración del Templo. Ellos tienen un proyecto para la elaboración del templo. La sede está ahí cerquita de donde está el Muro de los Lamentos, y nos dieron un tour virtual por el futuro templo, ¿no? Entonces nos pusieron esas máscaras de realidad virtual y unos audífonos especiales en una sala ahí especial. Hicimos un tour, ¿no? Entramos al templo y entramos, vamos a decir que entramos hasta el lugar santísimo, así en el recorrido virtual, y uno puede ver el techo y todos los alrededores por el tema de lo que se hace ahora con el tema de la realidad virtual. Y entonces ver al sacerdote, ¿no? Y ahí estaba el sacerdote y eso es como en 3D. Entonces es un asunto, una experiencia muy, muy, muy real. Aparte que también el significado y el contexto de todo eso a mí me emocionó mucho. Ver al sacerdote, ¿no? Que pasaba por ahí vestido totalmente con toda su y la gala y la joyería, el oro y lo impactante, lo imponente. Es un asunto extraordinario, pero ahora no tienen nada de eso. Pero lo que es espiritual ahora es lo real, lo verdadero. Sí, vamos a seguir leyendo. Luego nos vamos a detener para la ronda ya de preguntas y comentarios finales. Por eso, jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios, ¿no? Es algo constante, eso sería nunca terminar. Si en realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es otra declaración fuerte, muy, muy fuerte, porque era el proceso que hacían para quitar pecados. Y ahora el autor les está diciendo, no sirve, no sirve. Eso que ustedes hacen no sirve, no sirve. Entonces, pensemos en nuestros hermanos latinoamericanos que quieren regresar al judaísmo o que se quieren aliar con el judaísmo. Hay que decirles de entrada, señores, eso que ustedes quieren hacer no sirve. Todo lo que se quiera poner al lado de Cristo o superior a Cristo o en contra de Cristo, no sirve. Señores, no sirve, no sirve. Es lo que dice Hebreos, ¿verdad?
Sigue diciendo, verso 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quiere sacrificio, y aquí está mencionando un salmo, otro salmo, y ofrenda, pero me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro, al decir primero, y empieza ahí a justificar con diferentes pasajes del Antiguo Testamento la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer aquí verso 12. Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es otro detallito escatológico, ¿no? Que podemos unir al resto de la escatología en el Nuevo Testamento, ¿no? Él, por medio de una sola ofrenda, y es interesante cómo el autor es muy enfático, ¿no? Ha dicho mejor. Cristo es un mejor mediador de un mejor pacto sustentado sobre mejores promesas. Y aquí está hablando de solo una cosa, únicamente, solo esto. Verso 12, para ofrecer vamos a ver, dice, una sola vez. Y luego habla de un solo sacrificio, ¿verdad? Por los pecados, se sentó a la 10. De ahí en adelante está la espera, ese tipo de cosas. Y luego menciona una sola ofrenda, ¿verdad? Hizo perfectos para siempre, y aquí está otro énfasis, el tema de para siempre, ¿verdad? Se sentó para siempre a la diestra de Dios, y esas cosas, ¿no? Entonces sigue diciendo, el verso 15, de esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, bueno, y fíjese, aquí habla del Espíritu Santo y cita la Escritura. Esa parte a mí me llama mucho la atención, cómo el autor lo usa. El Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, pondré mis leyes en sus corazones, lo ha dicho antes, ¿verdad? Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Y empieza las exhortaciones y los ánimos. Hermanos, ¿verdad? Aquí ya identifica. Hermanos, puesto que con toda libertad, y empieza la parte de la exhortación que hemos hablado antes, ¿no? Mantener firmes nuestra profesión de fe, ¿verdad? Y hay una serie de recomendaciones y una serie de exhortaciones que está hablando, ¿verdad? Vamos a ir hacia el final del capítulo 10 porque justo en este verso 19 el tema cambia. Deja ya lo de los sacrificios, deja ya lo del sacerdote, deja ya lo del nuevo pacto, deja ya lo de la ley, Moisés y los ángeles y que no sé qué. Y entonces ahora empieza a hablar de una exhortación de ánimo a los hermanos, ¿no? El resto del libro o de la carta hasta el final de la misma. Voy a dejar de compartir un momento y escuchar si hay alguna pregunta o algún mensaje. Sí, ¿verdad? Eso es lo que está, lo que ahí en el chat nos están poniendo. Quiero ver si está público. Si nos están poniendo las expresiones que menciona la Reina Valera, que habla de sombra y una serie de cosas. Ahora, observen este cuadro, ¿no? A partir del verso, voy a compartir la pantalla porque otra vez estoy refiriéndolos al cuadro, pero sin mostrárselos. A partir del verso 19 del capítulo 10, hay una exhortación ahora a una vida distinta, ¿no? Luego de ser liberados del pecado, que fue hecho para siempre, ahora vamos a necesitar, porque al final del capítulo 10 se está hablando de sufrimientos, incluso se está hablando de gente que está como dejando la fe, gente que está ante el sufrimiento, ¿no? Que nuestra reacción muy humana cuando estamos enfrentando una situación adversa, ¿qué queremos? Que se detenga, que pare. Queremos nuestro instinto de supervivencia, ¿no? No nos gusta el dolor.
no nos gusta sufrir. Hay gente que pues tiene algún tipo de desorden mental y entonces intencionalmente se infringe dolor, se lastima, se hiere, pero eso no es el estado natural, normal de una persona. Entonces, al enfrentar sufrimientos, lo que vamos a hacer es tratar de evadir ese sufrimiento o tratar de cambiar la situación para que el sufrimiento cese. Es natural. Y entonces mucha gente en el contexto de los hebreos, de los hermanos de los hebreos, al estar en una situación de persecución, de dolor, de aflicción, una situación de martirio, de muerte, de patíbulos, de cárcel, pobreza, hambre, frío, no sé qué más, tenían que exponerse los hermanos, pues era obvio que lo mejor era pues renunciar a la fe y al renunciar a la fe en Jesucristo, pues ellos dejaban de sufrir ciertos vejámenes, ¿no? Que es lo que al final del capítulo 10 el autor les está diciendo a los hermanos, ¿no? Y luego, entonces, para lograr eso se necesita la fe. La fe. Y el pasaje del capítulo 11, si podemos rescatar, creo, tal vez el versículo, en mi opinión, el versículo central de ese capítulo 11 será el 6, cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Más que el primero, porque el primero, pues, se define, más o menos, vamos a decir, que se define la fe, en la Valera 60, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque ha hablado de la fe en el verso, en el capítulo 10, termina hablando de la fe, ¿verdad? Pero, ¿qué es la fe? Entonces empieza el 11 describiendo la fe. Y en el 6 da la declaración enfática de sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero vamos a necesitar la fe, porque la fe, por la fe, es que podemos agradar a Dios. El que crea, hay que creer que Dios es galardonador y que es creador de todo lo que existe. Es decir, la fe establece ciertos presupuestos en nosotros, fundamentos, que van a sostenernos frente a cualquier circunstancia. Y luego ya el relato de los famosos héroes de la fe. Y yo quiero pensar, e invitarlos a ustedes también a que juntos pensemos, en que de una manera indirecta el autor les está diciendo a ellos, hermanos, es que ustedes son héroes de la fe, así como fue Moisés, así como fue Enoc, así como fue Abraham, así como fue David y así como fueron estos hombres, ustedes también son héroes de la fe. Y yo si me permiten decírselos a ustedes que están aquí en esta sala, en esta sesión, esta mañana, ustedes también son héroes de la fe. Si fuera una mañana de testimonios, todas las cosas que han enfrentado, todas las cosas que han llevado y todas las cosas que sobre las que han triunfado, señores, hay que hacer un listado de héroes de la fe y en ese listado debe estar usted, aunque tal vez no tengamos un nombre tan relevante como el de Moisés o como el de Abraham o como el de David o como el de esos grandes hombres que aparecen y mujeres que aparecen ahí en el texto. Pero ahí estamos nosotros, porque el autor llega a un momento donde dice, ¿y qué más diremos? ¿Verdad? Y empieza a hablar de otras posibles personas que son ya héroes anónimos, pero que conservaron su fe y que hicieron diferentes cosas. Entonces, al final del libro se empieza ya a enfocar en la disciplina que debe tener el cristiano y la santidad cristiana, ¿no? Como decía el hermano, no recuerdo el nombre en este momento, me disculpo, hablaba de que ya hemos sido hechos santos por Cristo, pero ahora, ¿no? Debemos una disciplina cristiana, una obediencia, como ese capítulo 12 y capítulo 13 de Hebreos lo menciona, en obediencia y una perseverancia cristiana, ¿no? Ya recibí el sacrificio de Cristo, ya me siento, ya estoy hecho, ya no tengo nada más que hacer. Claro, en relación al perdón de pecados, a la limpieza de pecados, no puedo hacer nada, porque eso es únicamente a través del sacrificio de Cristo. Pero si ya he recibido ese sacrificio, ahora tengo la responsabilidad de aplicar esa disciplina, de correr, como dice el verso 12, de aceptar, el capítulo 12, perdón, los primeros versículos, y de aceptar la disciplina que menciona del capítulo 12, verso 5 en adelante, aceptar la disciplina del Señor, y en esa disciplina entonces me voy a ir conformando a algunas de las conductas cristianas que menciona el autor de la carta en esta última parte. Vamos a escuchar a Jaime y luego Félix. Puede abrir su micrófono, Jaime.
Pastor, hermanos, buenos días, muchas gracias por la clase. Tengo una consulta con respecto al antiguo pacto y el nuevo pacto. En Hebreos 7 aparece, ¿no es cierto? Voy a leer la versión 60. Dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que fue lo que compartimos recién. Mi duda es la siguiente, porque como que no cabe en mi cabeza el pensar de que Dios haya hecho un pacto con defectos. ¿Será que el primer pacto, el autor de Hebreo lo llama con defecto en el fondo, por descarte, producto de que el hombre no fue capaz de cumplirlo? Porque no cabe en mi cabeza que Dios haya creado un pacto con defecto y por lo tanto haya tenido que crear un segundo. Esa es mi pregunta, profesor. Yo creo que el tema no es vamos a ver, partamos de un principio teológico fundamental de nuestra fe cristiana. En Dios no hay imperfecciones, de ninguna manera. Ahora, no siempre nos encaja eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de Hebreos, que el autor está hablando de un pacto que cuando leemos Éxodo, es un pacto que Dios propone, es un pacto que Dios establece, pero ahora el autor de Hebreos está diciendo que no, ¿verdad? Que ese pacto ya no. Pensemos en los profetas, antes de quedarnos dialogando con Hebreos. Ya en los profetas se anunciaba un nuevo pacto, ¿no? Se anunciaba este nuevo pacto. Lo extraordinario aquí del autor de Hebreos, y osado, muy atrevido el tono del autor de Hebreos al hacer esas calificaciones. Ha dicho que la ley no sirve, ha dicho que Moisés es menor y sin importancia, ha dicho que el sábado que ellos veneraban tanto, pues no es el verdadero sábado, y ha dicho ese tipo de cosas muy atrevidas. Ese es el tono de esos capítulos del autor, y entre esos menciona la imperfección de ese pacto. Entonces, uno puede pensar, no solo con el autor de Hebreos, sino con el autor con los profetas, ¿por qué Dios querría hacer un nuevo pacto? ¿No se podría solucionar el problema de Israel con el antiguo pacto? ¿Y por qué los profetas anuncian el nuevo pacto de parte del Señor? Y los criterios, aunque no se establecen muchos detalles, queda como velado, vamos a decir, como oculto, con cierto misterio, la referencia a ese nuevo pacto. Pablo habla algo de eso en Efesios capítulo 3, ¿no? De la redención y de cuando habla de cuál es el misterio que ha estado oculto por los siglos y que ahora ha sido revelado. Y Pablo lo refiere a la inclusión de los gentiles en términos iguales a los judíos, y ya no hay pared, ya no hay distinción, ¿no? Y no es que los gentiles se adhieran al pacto de los judíos, sino que es algo nuevo, es algo totalmente nuevo, que es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No es una, vamos a decir, como corrección o enmiendas al antiguo pacto, sino que ese antiguo pacto lo desecha. Entonces, el argumento del autor es, ¿por qué desecharlo? Si hubiera sido perfecto, no se hubiera desechado. Entonces se desecha. Pero no podemos atribuir esa imperfección en Dios, sino debemos atribuir de una nueva, un nuevo sistema, sencillamente una nueva propuesta de parte de Dios para el establecimiento de la salvación y el alcance de todas las personas ahora, ¿no? No tanto que Dios haya hecho algo imperfecto, ¿no? Por eso partí del principio fundamental teológico que en Dios no hay imperfecciones. No hay imperfecciones, en Dios no hay casualidades, es decir, para nosotros tenemos cosas que no logramos encajar, pero no podemos atribuirlas a Dios en ese sentido, ¿verdad? Alguien en el chat está poniendo que no eran imperfectos, no era el emisor del pacto o el dador del pacto, sino los destinatarios o los que estaban participando del pacto, ¿no? Y cayeron en una trampa,
que creo que es un asunto delicado, y ahora voy a dar el tiempo a los demás hermanos, es un asunto delicado para nosotros. Yo soy evangélico desde niño, y todas las expresiones cristianas, ¿no? Evangélicas, católicas, y otras expresiones cristianas, que el pueblo de Israel terminó adorando el ritual más que vamos a decir, como espiritual o el significado simbólico del pacto, ¿no? Terminaron adorando el culto y adorando el ritual, adorando al sacerdocio, adorando los sacrificios, y posteriormente, en el periodo intertestamentario, terminaron adorando la ley misma, ¿no? Incluso el objeto mismo, y se olvidaron de Dios. Nosotros corremos el riesgo de eso, ¿no? De adorar nuestras instituciones, nuestros títulos, nuestros nombres, nuestro culto, y nos olvidamos de Dios, ¿no? Que esa es la queja constante de los profetas, ¿verdad? En ese tema. Ok, bueno, vamos a escuchar a Félix y luego a Fernando. Bienvenido, Félix. Disculpe, Félix, no le escuchamos. Algo pasa con su micrófono. No. No le escuchamos. Vamos a escuchar a Fernando en lo que Félix ahí soluciona su asuntito con el micrófono, porque no le oímos, Félix. ¿Tiene algún dispositivo conectado? Porque Hola. lo escuchamos, Fernando. Félix, intente arreglarlo de su micrófono, o si no, escriba por favor en el chat su comentario. Lo vamos a recibir a través del chat. Fernando, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días. No puedo encender la cámara, les pido disculpas. No se preocupe. En definitiva, el tema es supremamente interesante, y lo que alcanzo a entender, de acuerdo a todo lo que se está desarrollando del tema, es que, en definitiva, si bien es cierto, Dios es perfecto, pero siempre su obra hacia nosotros ha sido perfectible, porque nosotros como seres humanos estamos dentro de ese camino. No somos seres perfectos, sino vamos caminando hacia la estatura de Cristo, por ponerlo como una meta, ¿no? Entonces, entiendo yo, y luego de haber vivido el judaísmo, los ritos, las tradiciones, en el judaísmo todo es tradición, todo es tradición. No hay nada que no esté sometido a la tradición. Entonces, el entender esta carta de los hebreos desde el lado judío es una expresión máxima de saber que la santificación por la cual pasó el pueblo de Israel previa a la llegada de Cristo, con momentos relativos de justificación temporal por los sacrificios, como una preparación para llegar a entender el verdadero significado del Cordero de Dios, es lo que nos abrió los ojos. O sea, es algo que definitivamente estalla mi corazón cuando yo entiendo estas palabras y veo que todo el rito que se hacía fue simplemente una preparación dentro del escogimiento del pueblo de Israel para poder llegar a dar la visión perfecta, como lo declara Hebreos, hasta entender que el sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús, es aquel que cumple únicamente con el requisito de poder, digamos así, suplir el pago de la justicia de Dios. O sea, es algo impresionante. Ninguno de nosotros puede dar esa estatura, haga lo que haga. Y esto creo que es la clave de todo esto, llegar a entender que la santificación o la parte de caminar de Israel hacia el momento en que llega Cristo Jesús es una preparación para poder entender más, pero como usted lo dijo claramente, se amó el rito más que lo que era en realidad la significancia del rito. Y es por esto que no se ve. Y claro, dentro de todo este contexto, el llegar a tener digamos así, no sé cómo decir, esta confrontación tan directa con Cristo Jesús, al decir todo lo que han hecho no es más que una preparación, no sirve ante sus ojos, es impresionante. Pero lo que más me llama la atención
es que en un momento dice, no me acuerdo en la última parte que leyó usted de aquí de Hebreos, dice que esto irá, el pacto irá quedando caduco, ¿no? Progresivamente. El hecho es que se escribe este libro en el año más o menos 60, 62, creo yo, si no me equivoco, a 8 años de la destrucción del templo de Jerusalén por Tito. Yo me imagino la impresión de los judíos al recordar estas palabras y luego de destruirse el templo, es definitivamente ya contundente, ¿no? Cobraron otro sentido totalmente la carta, ¿no? Exactamente, contundente. Dios no estuvo con juegos ni con preparaciones ya más. Les dijo hasta aquí llegaron. Pero yo quisiera hacer un acápite a esto, nada más para cerrar la intervención. La falta de visión, o sea, esa hambre que todavía hay dentro del pueblo de Israel, del pueblo judío sobre todo, de tratar de autojustificarse, hace que se lleven a cabo ritos como el caporet, que es pasarse una gallinita por la cabeza, ¿no? Y después matar ese animalito y decir que con esa sangre se limpia. Estoy hablando de las épocas actuales, ¿sí? Es tan intenso esa necesidad, pero asimismo tan brutal la ceguera por ver exclusivamente el rito, ese cerco que se creó que impide que la gente incluso cumpla mandatos, porque esto es otro tema inmenso, pero la exposición de Hebreos, para empezar el título, Hebreos, porque podría haber sido la carta a los judíos, pero no, es la carta a los hebreos, amplía todo el contexto de la expresión del libro desde los tiempos de Abraham, declarando un sacerdocio sobrenatural. El levítico era un sacerdocio específico para instrucción, no para purificación, sino instrucción. Okay. Cosas como esas me llevan a mí a estremecerme porque en verdad este es un canto de libertad. Y le agradezco, pastor, por todo esto y perdón la emoción, pero esto es inmenso para... Con gusto. No, todos. creo que incluso en apenas este pequeño acercamiento que estamos teniendo a la carta, por eso le estaba diciendo que algunas cosas nos quedarán para la tercera clase, porque necesitamos hacer, ¿cómo es la expresión? Asegurar algunos temas importantes que menciona esta carta y yo no quiero dejar pasar esta oportunidad y hacer solo un acercamiento así histórico o muy superficial de la carta, sino poder entrar a algunos detalles. Yo sé que es complicado, nuestras interpretaciones teológicas pueden ir de un lado a otro, pero que es necesario que conozcamos el contenido de la carta y cómo debemos manejarlo a la luz del contexto del resto de las escrituras. Tenemos pocos minutos. Vamos a escuchar a Carlos y ver si Félix logró solucionar ahí su situación. Carlitos. Carlos Oces. ¿Sí? ¿Me escucha, pastor? ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Sí. Yo les bendiga de nuevo a mis hermanos, ¿no? Es que no, es tan tremendo, como decía nuestro hermano Fernando, poder comprender y quizás ahí nosotros no encontramos el sentido a la ley. Si nosotros no pudiéramos, no conocemos la redención, la justificación, cómo la ira de Dios cae sobre Cristo para que Él fuera nuestra justicia, cómo se nos imputan la justicia de Cristo, todo eso debiera nosotros decirnos, oye, somos completos, es maravilloso, como decía el hermano Fernando. Y otra cosa que quizás nos viene mencionando usted, pastor Luis, el hecho de que muchas veces nosotros como que queremos culpar a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, como que tenemos la necesidad humana de querer culpar a Dios como si Dios no tuviera el control, como si Dios no fuese soberano en lo que va haciendo, inclusive nosotros. Porque la galería de la fe, claro, nosotros a veces nos quedamos con los personajes, pero ¿qué hay del Dios obrando, llamando, permitiendo que aún nuestros errores Claro. cumplen para bien? O sea, tenemos un Dios tremendo, realmente. Yo no. Claro, es un, digamos, esa frase que usa usted me gusta de la galería de la fe, estos personajes que obraron en fe, pero el poder y la vamos, majestuosidad venía de Dios. Es decir, Moisés no abrió el mar, sino que él creyó en el Dios que podía abrir el mar. Y empieza con hechos portentosos y termina el capítulo 11 hablando de gente
que sufre, que anda desnuda, que anda en cuevas, que pasan hambre, que son muertos a espada. Justo las situaciones que estaban pasando los hermanos. Por eso les decía que el autor les está diciendo, hermanos, ustedes son héroes de la fe, yo los creo que ustedes son parte de esta galería de ese capítulo 11. Lamentablemente nosotros tradicionalmente hemos ido a ese capítulo 11 directamente sin considerar todos los contextos y el contexto general de la carta como tal, ¿verdad? Gracias, Carlos. Félix, tenemos... Por eso decía, perdón, por eso yo decía que a veces nosotros queremos culpar a Dios en medio de las dificultades y problemas, y a veces queremos meter todo esto como que Satanás, lo demonizamos todo, y a veces otros tienen la culpa, y nosotros no nos hacemos responsables, que a veces nosotros somos muchas veces los gestores de nuestros propios líos, porque hemos actuado mal, hemos actuado contra la ley, contra el mandamiento de Dios. Y somos responsables ante eso también. Y así concluye la carta. Ahí va concluyendo la carta con el tema de la responsabilidad cristiana, pidiendo obediencia, pidiendo disciplina frente a al trato del Señor, ¿verdad? A las normativas y a la forma de pensar del Señor. Félix, tenemos menos de un minuto, porque ya estamos con el tiempo y vienen otras clases, ¿verdad? Le escuchamos, Félix, si logró solucionar su asunto, ojalá. ¿Me escucha, profesor? ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí. Tu hermano chileno tiene que hablar más al tiro, po. Pregunta, bueno, Carlos me contestó, parece en el chat, pero usted nos dice, Hebreos 9:27 decía que Cristo entró al lugar santísimo. Ahora, según Hebreos 9, se supone que eso fue algo automático después de su muerte. Pero si un grupo cristiano religioso le pone una fecha a eso, como una segunda revelación, ¿eso es una herejía, profesor? Gracias. Yo diría que no tiene validez teológica suficiente porque está basada en una revelación. La primera pregunta sería, ¿cuál es la base para poner esa fecha? Si no es una base escritural, si no es una base bíblica, el único argumento que se esgrime son las revelaciones personales y ahí caemos en un vacío sin fondo y sin paracaídas, donde los resultados históricamente han sido muy malos. Entonces debemos ir con cuidado con eso, de todo aquello que no tenga fundamento escritural o que tenga un fundamento escritural sin la suficiente exégesis y sin la suficiente hermenéutica, ¿verdad? Usted inició con una frase interesante, se supone, ¿verdad? El tema de que fue inmediato, el Señor murió y luego entró al lugar santísimo y ese tipo de cosas. Claro, podemos hacer suposiciones, podemos imaginar determinadas cosas, pero debemos aceptar también que estamos en un campo delicado si no tenemos suficiente escritura. Si el autor de Hebreos hubiera escrito esta carta sin ponerle todas las referencias escriturales que tiene, creo que nadie se la hubiera querido recibir. Pero está sustentada en las escrituras, estos pasajes que tiene el autor de Hebreos, y eso le da absoluta validez al argumento que le está teniendo, ¿no? Ok, vamos a vernos el siguiente sábado y definitivamente vamos a continuar hablando de Hebreos una parte y luego vamos a hablar de las siguientes cartas generales. Les animo a leer el texto, por favor, lean el texto y esta semana va a estar activo el quiz en el campus virtual. Por favor, entren al campus virtual, descarguen los materiales que ahí están de todas las clases y estén pendientes del curso. No dejen de pensar en estos temas, por lo menos no ahorita que estamos en el curso, y no se desconecten totalmente y hasta la siguiente clase, no. Estos días estemos meditando en eso, tomemos la lectura, revisemos las notas, revisemos los materiales que están en el campus virtual y eso nos va a ayudar también a ir ampliando nuestra reflexión. Un abrazo desde Guatemala a cada uno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.